Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a otro jueves de webinar de RCM Perú. Soy Ariana Suárez, miembro del equipo de Marketing y Comunicaciones, y hoy les voy a acompañar en este webinar. Bueno, como sabemos, RCM Perú es una organización especializada en brindar servicios externos de auditoría, impuestos, outsourcing y consultoría de negocios, donde nuestro enfoque principal es el cliente. Contamos con más de 800 oficinas, tenemos más de 50 años de experiencia. Estamos en el sexto puesto en el ranking mundial y estamos en más de 120 países y contamos con más de 41.000 trabajadores. Antes de pensar, recuerden que si tienen alguna duda o consulta, nos pueden escribir legal@rcm.p y al finalizar la presentación vamos a proceder a resolver las preguntas. En el webinar de hoy contaremos con la participación de Gracie Cabrera, Yoseli Chauca, miembros del equipo de Tax and Legal en RCM Perú, quienes nos hablarán sobre las nuevas disposiciones que regulan las relaciones laborales. Ahora, algunos temas que vamos a abordar el día de hoy son la nueva ley del teletrabajo, la modificación a la directiva MINSA, la obligación de contar con un plan de COVID-19 y la nueva regulación de la tercerización laboral. Bueno, luego de esta introducción, los dejo con los expositores para que den inicio a la presentación. Muchas gracias. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Yoseli Chauca y en la presente sesión vamos a conversar sobre la nueva ley de teletrabajo. Como bien saben, el día 11 de septiembre del 2022 se publicó la ley 31572, es la nueva ley de teletrabajo con la cual se han establecido nuevas disposiciones que deben tener en cuenta el empleador al momento de contratar a una persona que se desempeñará bajo plataformas digitales, es decir, bajo los nuevos parámetros de teletrabajo. Hay que recordar que esta norma, en la parte final, ha establecido algunas disposiciones muy específicas. Entre ellas, ha indicado que, si bien es cierto, ya tenemos esta ley general, en los próximos días se va a publicar el reglamento. Ha establecido que el reglamento se va a publicar en el plazo máximo de 90 días y está a cargo del Poder Ejecutivo hacer la publicación oficial de esta norma adicional. Asimismo, ha establecido que las empresas tienen 60 días calendario para adecuarse a esta nueva normatividad. Este plazo de 60 días se va a contabilizar a partir de los 90 días de publicado el reglamento. Haciendo más o menos un cálculo de plazos, podemos advertir que esta norma de teletrabajo, que con estas nuevas disposiciones, entrará en vigencia y será aplicable para todas las empresas, tanto del sector público y privado, a partir de los primeros meses del año 2023. ¿Pero qué se entiende por teletrabajo? Como se explica en la diapositiva que estamos presentando, es una modalidad especial de prestación de servicios que se aplica tanto para el sector privado o público y no importa el régimen laboral el cual esté acogido el trabajador. Puede ser una pequeña empresa, una microempresa o una empresa del régimen general, o podemos también estar ante un régimen del sector específico, sector agrario, minero, depende del tipo de prestación que realiza el trabajador. Asimismo, se caracteriza porque la actividad está subordinada a un empleador, es decir, que es un trabajo subordinado y se realiza a través de plataformas digitales o tecnologías de la información. Entre las principales características que hemos anotado es que el teletrabajo se puede desarrollar de forma temporal o permanente. Esto quiere decir que puede durar 2 o 3 meses o el tiempo que establezcan las partes, o puede ser de inicio a fin de la relación laboral. Asimismo, el teletrabajo puede ser total o parcial. Puede ser que sean los 5 o 6 días de la semana, es decir, todo el tiempo que dura la jornada de trabajo, o puede ser parcial. Pueden ser determinados días de la semana. Más o menos esto se enfoca como la modalidad híbrida que vienen aplicando las empresas, ¿no? Hay 2 o 3 días a la semana que la persona tiene que acudir a las oficinas y los demás días hace teletrabajo. Eso quiere decir que en este tipo de prestaciones, sea un teletrabajo total o parcial, también se va a aplicar la normativa y se va a tener en cuenta las obligaciones y derechos de los trabajadores que más adelante le vamos a exponer. Asimismo, la normativa ha establecido que la ley de teletrabajo también se aplica tanto para el
trabajo que se desarrolle en el ámbito nacional como internacional. Recordemos más o menos que la antigua normativa no establecía esta disposición, solo hacía mención que el teletrabajo se desarrollaba en territorio nacional. Sin embargo, como a modo de innovación normativa, la novedad es que ahora también tenemos teletrabajadores, o con la pandemia se ha producido que muchas personas ya no solamente realicen labores en nuestro país, sino que hayan viajado y estén realizando sus actividades laborales fuera del país. En ese caso, también va a aplicar la normativa. No importa el lugar donde se encuentre la persona desarrollando el teletrabajo, para que esta normativa resulte aplicable. Asimismo, se establece que las partes, tanto el trabajador como el empleador, van a establecer el lugar donde se va a realizar las prestaciones de servicio. En el contrato se va a señalar de modo general el lugar o el domicilio del trabajador desde donde realiza el teletrabajo. Siguiente, por favor. En cuanto a los derechos de los teletrabajadores, tenemos que la normativa ha establecido un listado de derechos que le favorecen a estas personas y también un listado de deberes. Entre los derechos de los teletrabajadores tenemos que son los mismos derechos que le pertenecen a un trabajador que desarrolla actividad presencial, a excepción de aquellas obligaciones o beneficios que estén vinculados a su asistencia a la oficina. Por ejemplo, a los teletrabajadores no le va a corresponder el bono de movilidad o un bono de alimentación, como si le correspondería a una persona que desempeña actividad presencial y dadas las necesidades de su servicio, este tipo de bonos le resulta aplicable. Asimismo, se han establecido derechos adicionales, como por ejemplo el derecho a recibir los equipos de trabajo, el acceso a internet y energía eléctrica, o en caso el propio trabajador se los proporcione, recibirá las compensaciones económicas por dicho gasto que esté realizando. También se le tiene que respetar el derecho a la desconexión digital, lo que quiere decir que el teletrabajador tiene derecho a descansar de su actividad laboral y no a ser notificado con coordinaciones, requerimientos o correos electrónicos fuera de su horario de trabajo. Y si es notificado en ese espacio de tiempo libre, él solamente se va a encontrar obligado a responder las comunicaciones dentro de su jornada de trabajo habitual. Sin embargo, la normativa también ha establecido que en casos muy excepcionales se va a romper esa regla, en los cuales por situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, situaciones de emergencia, el empleador requiera contactar al trabajador. Entonces, en ese tipo de situaciones muy especiales, sí el trabajador se va a encontrar obligado a responder esas comunicaciones, ¿no? Otro de los derechos es que el trabajador debe de gozar de derecho a la intimidad, privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados. Lo que nos dice esta disposición es que los teletrabajadores, no por el hecho de que disponga de herramientas de trabajo del empleador como una laptop, una computadora o un celular, puede violarse las comunicaciones internas que esta persona tenga con la herramienta de trabajo. En todo momento de la relación laboral, sea una relación de trabajo presencial, que es lo habitual, o una relación de teletrabajo, también se le tienen que respetar estos derechos de confidencialidad del trabajador, tanto de su parte, porque involucran un tema de intimidad, también tiene que respetar derechos de confidencialidad de la empresa, que más adelante les voy a estar explicando. El trabajador tiene derecho a ser informado sobre las medidas, condiciones y recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Como sabemos, los teletrabajadores realizan su actividad laboral en la mayoría de casos en su domicilio. En estos casos, el teletrabajador, con previa coordinación con su empleador, debe hacer una autoevaluación de las instalaciones donde realiza el teletrabajo para identificar los riesgos a los que está expuesto y de esta manera el empleador pueda darle las recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidente o incidente. Este tipo de autoevaluación nos indica el Ministerio de Trabajo que se puede hacer a través de la utilización de un formato que todavía no está disponible en la página web del Ministerio de Trabajo, que en los próximos días será consultado por todas las empresas, y este formato debe ser completado por el trabajador a efectos de identificar estos riesgos. También da la posibilidad que si el trabajador no desea llenar este formato, la empresa, como es el responsable del cuidado en seguridad y salud del trabajo, puede también acudir a las instalaciones donde realiza el teletrabajo la persona.
para que de forma ocular identifique este tipo de situaciones que puedan realizar riesgosas. Entonces, hay obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso no se está dejando sin efecto. Asimismo, las empresas, en coordinación con los trabajadores, pueden adoptar diversas coordinaciones para que el propio teletrabajador realice esta evaluación sin la necesidad que éste vaya a su casa a hacer la verificación, ¿no? Si el trabajador rellena este formato, completa la información del formato requerido, tiene que ser debidamente instruido por el empleador. No es que se le entregue el formato y se le da toda la libertad para que él complete la información. No, sino que debe ser debidamente capacitado. Entre las obligaciones del teletrabajador, tenemos que son las mismas que corresponden cuando el trabajo se realiza de forma presencial. Asimismo, dependiendo de esta modalidad especial de servicios, la prestación de servicios no podrá ser encargada por un tercero. Lo que vale decir que nosotros sabemos que la relación laboral, cuando una empresa contrata a un trabajador, lo contrata por sus capacidades y cualidades específicas, porque él es la persona idónea que necesitamos para el puesto. Y por lo tanto, la persona no puede delegar su actividad personal para la cual ha sido contratada a un tercero. Es una actividad muy personalísima. Entonces, el teletrabajo también se rige bajo estas directrices. Eso quiere decir que el trabajador solamente puede realizar la actividad de teletrabajo sin delegárselo a un tercero o subcontratar a un tercero para que desempeñe dicha actividad. Asimismo, en cuanto a las obligaciones del teletrabajador, él tiene derecho a entregar, obligación a entregar y reportar el trabajo encargado durante la jornada de trabajo. Asimismo, tiene que estar disponible para las coordinaciones que el empleador le haga durante su jornada de trabajo. Entre otras de las obligaciones tenemos que él debe de cumplir con las disposiciones emitidas por el empleador. Si el empleador durante su jornada de trabajo le indica cuáles son las asignaciones a las cuales se debe abocar, esa persona debe de cumplirlas, porque también en una relación de teletrabajo sus obligaciones laborales siguen vigentes. Otra de las obligaciones del teletrabajador es que debe cuidar las herramientas de trabajo que le brinde el empleador. Debe evitar cualquier daño, sea accidental, por dolo o negligencia grave, que le ocasione las herramientas de trabajo que le han sido facilitadas para el teletrabajo, y también debe de devolver las herramientas de teletrabajo cuando estas sean requeridas. Hay algunas empresas que nos consultan si ellos están autorizados a hacer algún tipo de descuento al teletrabajador, si producto de algún descuido de su parte causa daños a la empresa. Nosotros creemos que eso sí es posible, siempre y cuando se firme un documento por escrito en el momento de la asignación de la herramienta de trabajo o posterior, en la cual se le indica al trabajador que él tenía responsabilidad del debido cuidado de dichas herramientas de trabajo. Asimismo, en cuanto a los temas de confidencialidad, también se ha establecido que los teletrabajadores no deben permitir que un tercero acceda a las herramientas de trabajo que han sido facilitadas por el empleador. Eso más o menos guarda relación con las obligaciones de confidencialidad que muchos de nosotros conocemos, que no se está permitido que un tercero pueda acceder a las contraseñas, al contenido que esté en el laptop que ha sido brindado por la empresa. Como de forma adicional, se ha establecido que las obligaciones del teletrabajador también consisten en que deben de cumplir las recomendaciones, condiciones y demás temas en materia de seguridad y salud del trabajo, y debe guardar el derecho a la confidencialidad, tanto de la información que es proporcionada por la empresa a lo largo de la relación laboral. Adelante, por favor. En cuanto a las obligaciones del empleador, también hemos establecido un listado en esta diapositiva en la cual podemos conversar poco a poco, ¿no? Entre la primera obligación tenemos que el empleador está obligado a comunicar con la debida anticipación y motivación la voluntad de pactar un cambio en el modo de prestación de servicio. Lo que vale decir que si el empleador puede decidir y debe de comunicar con la debida anticipación y una motivación razonable mediante una carta o algún soporte físico al trabajador, que la modalidad que viene prestando servicios va a ser cambiada. Puede pasarse de teletrabajo a trabajo presencial o viceversa. Entonces, si el empleador toma esta decisión o necesita comunicársela con una previa anticipación al trabajador de 10 días como mínimo, para que el trabajador manifieste su conformidad
o también pueda comunicarnos sus descargos, ¿no? Estos descargos van a ser luego evaluados por el empleador a efecto si procede o no con el cambio o habrá algún tipo de modificación distinta para esta persona. Asimismo, el empleador se encuentra obligado a evaluar la solicitud de cambio en el modo de prestación de servicios que presente el teletrabajador o trabajador. Eso es lo que le venía diciendo. El teletrabajador también puede presentar su solicitud para pedir que se le cambie de una modalidad de servicios a otra, pasar de teletrabajo a trabajo presencial o viceversa. Esta solicitud debe ser atendida por el empleador y debe ser respondida en el plazo de 10 días. Si no se responde, se entiende que esta solicitud ha sido aceptada y el cambio que requiere el trabajador va a ser viable. Otra de las obligaciones que es importante, que más que todo está llamando la atención de muchas empresas por el costo que implica, es que el empleador es el obligado de proporcionar los equipos y los servicios de acceso a Internet y compensar el consumo de energía eléctrica cuando el teletrabajador desarrolle sus actividades laborales en su domicilio u otro lugar donde él diga que se va a realizar el trabajo virtual. Esto quiere decir que implica un mayor gasto para la empresa, ¿no? Tener que compensar si el teletrabajador proporciona su propia laptop, celular, energía eléctrica, internet, conexión a internet, el empleador tiene que, si no le proporciona de forma directa, va a tener que compensar. Y todas estas compensaciones adicionales califican como condición de trabajo que van a ser registradas en la planilla. Y como sabemos, las condiciones de trabajo no están afectadas a la renta de quinta categoría, ni tampoco son computables para efectos de la determinación de los beneficios sociales, pero sí implica un gasto para la empresa. Otra de las obligaciones del empleador es que debe respetar el derecho a la desconexión digital. Como veníamos conversando, los trabajadores solo tienen la obligación de prestar servicios durante la jornada de trabajo. Todo el tiempo que exceda a ello es tiempo libre que le corresponde al trabajador, ya sea para que goce con su familia o de forma personal de las actividades particulares que él desea realizar. Entonces el empleador se encuentra obligado a respetar todo ese tiempo libre del trabajador. El tiempo de vacaciones, el tiempo de licencias médicas, el tiempo de los descansos semanales o todo el tiempo que se da de la jornada regular. Asimismo, el empleador deberá notificar los mecanismos de comunicación laboral y las medidas y condiciones y recomendaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Adicional, tendrá que capacitar al trabajador sobre el uso del equipo, sobre el uso y de las herramientas en materia de seguridad y salud en el trabajo. En caso el empleador necesite para el desarrollo de su actividad que el trabajador tenga conocimiento de alguna plataforma, de cómo se debe usar algún determinado sistema, por ejemplo, un sistema de contabilidad adicional, un sistema muy especial, tiene que capacitar al teletrabajador sobre el correcto uso. Por último, también se encuentra obligado a prevenir y sancionar el hostigamiento sexual en el trabajo. No solamente esta obligación se relaciona con las actividades presenciales, sino cualquier acto de hostigamiento sexual también puede ser presenciable o en una actividad de teletrabajo. Entonces, cualquier tipo de acoso o tipo de hostigamiento que reciba el trabajador vía los medios de comunicación digital, también el empleador debe de tomar acción, debe prevenirlos y si esto se presenta, sancionarlos. En cuanto a la implementación del teletrabajo, la norma nos señala que debe existir un acuerdo que debe ser incluido en el contrato de trabajo como una cláusula, o si es que no se incluye en el contrato inicial, puede hacerse a través de una adenda o algún documento escrito o a través de un soporte digital que permita tener constancia de su integridad y autenticidad del acuerdo. El procedimiento para variar la modalidad de teletrabajo, como le venía comentando, puede haber una situación de reversión en la cual pasemos de un trabajo presencial a teletrabajo o viceversa, en la cual de un teletrabajo a trabajo presencial. El teletrabajador puede solicitar este cambio. Si lo considera conveniente, presenta su solicitud al empleador para que éste lo evalúe en el plazo de 10 días y si este no es respondido en el dicho plazo, se entiende que la solicitud ha sido admitida. Asimismo, el empleador no necesita el consenso o la aceptación de parte del trabajador de hacer un cambio en la modalidad de prestación de servicios si es que se presenta una situación de caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, un tema de la pandemia. No sabemos si a futuro puede suceder una situación igual o peor
o situaciones de emergencia en la empresa misma que no posibilite la continuación de un servicio personal en las instalaciones físicas, entonces el empleador en dichas circunstancias puede disponer que los trabajadores realicen teletrabajo. Para ese tipo de decisiones también del empleador se necesita que sean comunicadas con una debida antelación de 10 días hábiles. Siguiente, por favor. En cuanto al contenido mínimo del contrato de teletrabajo o la adenda, que se va a firmar entre el teletrabajador y la empresa, la norma nos señala que deben tener cláusulas específicas. Entre ellas, se debe precisar cuál es la jornada de trabajo, qué tipo de servicios se está prestando, la modalidad de teletrabajo, si estamos ante un teletrabajo temporal, parcial, permanente, si estamos en el lugar donde viene realizando el teletrabajo o un lugar referencial, los mecanismos de compensación, si al teletrabajador se le está facilitando las herramientas de trabajo, y si no será así, cómo se le está compensando dichos gastos que esta persona incurra. Asimismo, tengamos en cuenta que los teletrabajadores, si bien realizan trabajo en sus domicilios, esto no nos imposibilita como empresas a requerir de que estas personas vayan a las instalaciones de la oficina para hacer algunos reportes, algún tipo de coordinaciones o recibir capacitaciones del área de recursos humanos. En esos casos, ellos también están obligados a asistir si es requerido por la empresa, pero con una debida anticipación. Hay situaciones en las cuales las empresas sucede algo excepcional en los cuales no cuentan con ese tiempo de anticipación, también pueden requerirlo y el trabajador debe de cumplir. Pero la regla general es que cualquier tipo de necesidad de que vaya a la oficina debe ser comunicada con una debida anticipación. De forma adicional, al contrato de trabajo, se tiene que presentar una declaración jurada en la cual es firmada por el trabajador, en la cual indique que las herramientas que le facilita la empresa no deben ser utilizadas por terceros. Esta declaración jurada es presentada por el teletrabajador a la empresa de forma adicional al contrato o la adenda, y en caso de incumplimiento, en caso de que un tercero sí acceda o manipule las herramientas de trabajo, puede ser sancionado. La modalidad de teletrabajo debe ser declarada en el T-Registro. Muchas empresas ya que venían aplicando el trabajo remoto ya lo han venido considerando en el T-Registro, han colocado a todos los trabajadores como teletrabajadores. Sin embargo, hay empresas que todavía no han cumplido con dicha actualización. Para que ello sea así, la SUNAFIL se va a encargar de fiscalizar y también de orientar a las empresas cuál sería la correcta nomenclatura que habría que utilizarse para registrar a esas personas en el T-Registro. Asimismo, SUNAFIL va a supervisar la condición y la situación de los teletrabajadores, si efectivamente se le viene pagando y compensando por la utilización de herramientas de trabajo, si la persona ha sido capacitada sobre el uso y acceso a determinadas plataformas digitales, si la persona recibe las facilidades de conexión eléctrica, conexión de internet, si se está respetando el plazo de preaviso, y si en caso del trabajador ha presentado una solicitud de cambio, cómo fue atendida esa solicitud, si fue respondida dentro del plazo, y cualquier tipo de obligación relacionada al teletrabajo. Siguiente, por favor. Asimismo, revisando la norma, hemos advertido algunas situaciones singulares. Contempla, ¿no? Hay situaciones singulares como, por ejemplo, se ha contemplado el teletrabajo a favor de la población vulnerable y otros. Recordemos que cuando inició la pandemia, el gobierno había establecido que las personas con factores de riesgo sí o sí tenían que realizar trabajo remoto. Luego se fue flexibilizando e indicó que el médico ocupacional se encargaría de hacer una evaluación, pero de preferencia las personas que estaban dentro del grupo de riesgo, entre ellas las gestantes y los lactantes, deberían realizar trabajo remoto para no poner en riesgo al feto, ¿no? Sin embargo, con esa normativa de teletrabajo se han establecido innovaciones normativas. Por ejemplo, se ha señalado el concepto de población vulnerable, que no es lo mismo que población de riesgo. Población vulnerable es un grupo mucho más grande que comprende tanto a las personas que están en población de riesgo, es decir, personas que están predispuestas a ciertas enfermedades por algún tipo de padecimiento. También comprende gestantes, lactantes, personas con discapacidad, personas con responsabilidades de cuidar a niños, a personas adultas mayores o algunas personas con discapacidad
o personas que pertenezcan a grupos de riesgo por factores clínicos, que es lo que nos venimos conversando. También dentro de la población vulnerable ingresan aquellas personas que se encuentren al cuidado de algún enfermo con algún padecimiento o enfermedad grave o terminal, o haya sufrido un accidente muy grave, ¿no? Entonces, para este tipo de personas comprendidas dentro del grupo de población vulnerable, se va a preferir el teletrabajo. Preferir, pero no quiere decir que es obligatorio. Las empresas pueden disponer que estas personas realicen trabajo presencial, pero como señala la norma, hay una preferencia. Si estamos ante una situación, tenemos a ese tipo de trabajadores, vamos a darle prevalencia a que ellos realicen teletrabajos si su actividad lo permite y si no se altera el tipo de prestación de servicio. El empleador se va a encargar de evaluar la naturaleza de funciones y el perfil del puesto del teletrabajador para ver si resulta viable o no encomendarle una función a teletrabajo. Asimismo, como ya les venía mencionando, el empleador en uso de su facultad directriz como jefe puede disponer de forma unilateral que se aplique el teletrabajo o se aplique el trabajo presencial, un cambio en la modalidad de prestación de servicios. Esto puede ser por caso fortuito, fuerza mayor, suceda una situación de emergencia en la empresa. Entonces, el empleador, para que se sigan prestando servicios de forma habitual y no perjudicar la actividad de los trabajadores en cuanto a la percepción de remuneraciones, puede disponer que ahora pasemos a una modalidad distinta de trabajo. Otra de las particularidades de la norma es que las micro y pequeñas empresas, este tipo de empresas pequeñas no están obligadas a compensar o brindar herramientas de trabajo. Eso quiere decir que si el teletrabajador brinda su propio laptop, celular o alguna herramienta de trabajo como conexión a internet o servicio a luz, las pequeñas empresas y las micros que estén debidamente registradas en el REMIPE no se van a encontrar obligadas a hacer ese tipo de compensación económica. Adelante, por favor. Por último, la norma nos señala cuáles son las infracciones y multas que van a ser aplicadas en caso de incumplimiento. Como le venía comentando, la SUNAFIL es la entidad encargada de orientar a las empresas sobre la correcta aplicación. Asimismo, en caso se dé un procedimiento de inspección, si determina que hay alguna irresponsabilidad o algún incumplimiento de obligación de parte del empleador, puede imponer sanciones. Entre las infracciones contempladas tenemos infracciones leves, infracciones graves y muy graves. Entre infracciones leves tenemos que no comunicar al teletrabajador sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que debe cumplir para realizar ese tipo de prestación y impedir la concurrencia del teletrabajador a las instalaciones del centro de trabajo para la realización de tareas específicas se consideran infracciones leves. La multa oscila entre 1.196 soles hasta 71.392 soles. Depende también del tamaño de la empresa que es infractora y la cantidad de trabajadores que se han visto perjudicados por esos incumplimientos. Adelante, por favor. En cuanto a las infracciones graves, también nos menciona un listado de incumplimientos que van a ser sancionados. Entre ellos, aplicar el cambio de modalidad de un trabajador convencional a teletrabajo o viceversa sin su consentimiento, califica como una infracción muy grave y se sanciona. Sin embargo, recordemos que hay situaciones en las cuales el empleador tiene toda la facultad de hacer este cambio por razones debidamente motivadas, caso fortuito, fuerza mayor o alguna situación de emergencia, lo cual debe ser comunicado mediante una carta o un escrito que se notifica al trabajador con la debida antelación. Si no estamos ante este tipo de situaciones excepcionales, entonces sí debe haber un acuerdo en el cambio de la modalidad de prestación de servicio. Si a pesar de no haber acuerdo se aplica de forma arbitraria este cambio, va a ser sancionado. La multa asciende de 7.222 soles hasta 120.152 soles. También depende del tamaño de la empresa infractora y de la cantidad de trabajadores afectados. Entre las obligaciones adicionales, incumplimientos adicionales que califican como infracción grave, tenemos el no cumplir con las obligaciones referidas a la provisión de equipos, el servicio de acceso a internet y la capacitación al trabajador o teletrabajador. En caso la empresa no esté pagando por la utilización de herramientas o equipos de trabajo que proporciona el trabajador o no le facilite esas herramientas de trabajo, califican como una infracción grave que también va a ser sancionada. Ya la multa la tenemos visualizando en pantalla y es una multa muy alta, ¿no? Como último, establece que una infracción grave
se considera no cumplir con el pago oportuno de la compensación por las condiciones de trabajo asumidas por el teletrabajador. Tanto el no otorgar las compensaciones económicas o las herramientas de trabajo, o como no pagarlas dentro del plazo, normalmente se pagarán las compensaciones en el mismo plazo en que se paga la remuneración, pero si no se está pagando de forma oportuna, esto también se considera infracción grave, y va a ser sancionada con una multa de 7.222 hasta 120.152 soles. Siguiente. Por último, la norma señala que se considera infracción muy grave el no respetar el derecho del teletrabajador a desconectarse digitalmente, o sea, a no respetar el tiempo libre. Enviarle comunicaciones, exigir que se conecte en horas que no son de su trabajo, en vacaciones, en tiempos de licencia. Se va a considerar una infracción muy grave y la multa asciende de 12.098 soles hasta 241.638 soles. También depende del tamaño de la empresa y la cantidad de los trabajadores afectados. Adelante, por favor. Otro de los puntos que le íbamos a comentar en el presente webinar es sobre la modificación de la directiva MINSA. Hace algunos días atrás se ha publicado la resolución ministerial 675-2022 MINSA, con la cual se modifican diversas disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, más que todo vinculadas a aquella que regulaba la obligación de tener un plan de seguridad y salud en el trabajo, la obligación de que los trabajadores vacunados solamente puedan realizar trabajo presencial. Entonces, en esta presente diapositiva vamos a exponerle algunas de las principales modificaciones que nosotros hemos podido hallar. Entre ellas, algo que se me estaba pasando es comentarle que esta normativa entró en vigencia desde el 4 de septiembre. Eso quiere decir que ya a la fecha se encuentra en plena vigencia y todas las empresas deberían estar cumpliéndola o adecuando su manera de trabajar a lo que establece la nueva directiva de MINSA. Entre las principales modificaciones tenemos que se ha eliminado la obligación de exigir el esquema completo de vacunación para realizar trabajo presencial. Antes las empresas, si se requería a un trabajador que vaya a las instalaciones a hacer trabajo presencial, deberían verificar que la persona tenga el esquema completo de vacunación. Esto es la primera, segunda dosis y la dosis de refuerzo. Ahora ya no es necesario. Como sabemos, la pandemia de alguna manera ha sido controlada, entonces se han flexibilizado las reglas de convivencia y por tanto, también a nivel de las empresas, ya no se les debe exigir que los trabajadores tengan el esquema completo de vacunación. Pero eso no quiere decir que de alguna manera el empleador se va a quedar de brazos cruzados si está frente a un trabajador que no tiene todas las vacunas. En este caso, se les está requiriendo que ellos fomenten la vacunación en su centro de trabajo, ya sea a través de capacitaciones, y si tienen una área de medicina ocupacional, pueden invitar a los trabajadores que aún no tengan las dosis completas a que acudan a dicho departamento a aplicarse las vacunas pendientes. Pero no es una obligación, se fomenta nada más, pero recordemos que ya no es una obligación, no es algo que sí o sí se debe exigir. Asimismo, se autoriza el trabajo presencial del personal de riesgo, para lo cual se deberá tener en consideración la información clínica que debe ser revisada por el médico ocupacional de la oficina y en la cual se debe precisar el estado de salud y el riesgo laboral que implica para el trabajador realizar el trabajo presencial. Dependiendo de esta evaluación que haga el médico ocupacional, se va a determinar si la persona que pertenece al grupo de riesgo va a seguir realizando trabajo remoto, va a ser un trabajo mixto o ya va a volver del 100% a las oficinas. Antes se había establecido que las personas del grupo de riesgo no iban a realizar trabajo presencial porque esto ponía en riesgo su situación de salud. Sin embargo, con esta modificación también se vienen flexibilizando las reglas y por tanto las personas del grupo de riesgo ya pueden realizar trabajo presencial siempre y cuando tengan una revisión del médico ocupacional de la empresa. Siguiente, por favor. Asimismo, se ha establecido un caso especial para las trabajadoras en estado de gestación lactantes. Si bien estas personas pertenecen al grupo de riesgo, hay una normativa muy especial que regula la situación de las gestantes y las trabajadoras que se encuentran en periodo de lactancia, en las cuales indica que solamente ellas van a seguir realizando teletrabajo o trabajo remoto hasta el hasta el término de la emergencia sanitaria, la cual termina el 25 de febrero de 2023. Es decir que
A pesar de que las personas en estado de gestación o los lactantes pertenezcan a un grupo de riesgo, ellas tienen un tratamiento distinto por su condición de salud y también porque llevan un feto en ellas, ¿no? Entonces, se está indicando que ellas van a continuar realizando trabajo remoto hasta un tiempo mucho mayor que las personas del grupo de riesgo. Asimismo, se han actualizado los días de aislamiento para el personal con diagnóstico confirmado, sospechoso o probable de COVID. Antes se indicaba que el tiempo de descanso sería de 5 días, 7 días. Ahora se indica que puede ser de 7 a 10 días. Se ha ampliado el número de días en los cuales la persona va a gozar de ese descanso médico. Al final, el tiempo que amerita la persona para descansar y mantenerse aislado lo determina el médico tratante, ¿no? Para la reincorporación del trabajo solo basta el alta médica. En la norma anterior establecía que si una persona había sido confirmado con un caso COVID o era un caso sospechoso, más que todo para las personas que hayan tenido diagnóstico confirmado de COVID, necesitaban el alta médica para volver a realizar un trabajo presencial. Ahora se ha dejado sin efecto la obligación de parte de las empresas, además de pedir el alta médica, la confirmación o la valoración de actitud médica de su médico ocupacional. Ahora solo basta que nuestro trabajador presente el alta médica de su médico personal, médico tratante, para reincorporarse a la oficina. Ya no se necesita la validación del médico ocupacional de la empresa. Solamente esta persona, el médico de la empresa, se va a encargar de revisar que el alta médica cumpla con los requisitos, pero ya no se va a encargar de decir que esa persona puede o no puede seguir realizando trabajo presencial luego de la enfermedad. Asimismo, se ha eliminado la obligación de presentar el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el centro de trabajo. Antes se tenía que presentar este plan al Ministerio de Salud y se enviaba a través de un correo electrónico. Recordemos que también el CENCOPAS, que era la entidad adscrita al Ministerio de Salud, que se encargaba de fiscalizar que este plan cumpla con todos los lineamientos que te establecía la directiva MINSA. Este plan sigue siendo una obligación. Se debe implementar todas las empresas. Sin embargo, se está flexibilizando de alguna manera que ya no va a ser presentado ante el Ministerio de Salud. Solo basta con la aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor. Ellos tienen la obligación de aprobar dicho plan una vez que es puesto en conocimiento por la empresa. El plazo para la aprobación es de 48 horas. Si no, se entiende que va a haber una aprobación tácita. Así, por último, la norma nos dispone que las empresas deben contar con medidores de dióxido de carbono en ambientes de trabajo. Esto no estaba regulado anteriormente, es algo nuevo. Las empresas ahora deben de adquirir medidores de dióxido de carbono para calcular el nivel de contaminación, el nivel de saturación en el ambiente. De esa manera se está asegurando que las empresas tengan o las instalaciones de trabajo tengan una adecuada ventilación. Si es que se superan los parámetros mínimos de dióxido de carbono, se debe abrir las ventanas, se deben comprar ventiladores o cualquier tipo de instrumento que nos permita tener una mejor ventilación en el ambiente. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, buen día con todos. Mi nombre es Gracie Cabrera y por último vamos a tomar este último tema que es la nueva regulación de la tercerización laboral. Siguiente PPT, por favor. Esta nueva regulación se dio mediante el Decreto Supremo número 001/2022-TR, que modificó el reglamento de la Ley 29245 que regula los servicios de tercerización. Dicho decreto entró en vigor el 24 de febrero de 2022, no obstante, el gobierno otorgó a las empresas un plazo de adecuación de 180 días calendario que venció el 22 de agosto del presente año. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el principal cambio que estableció este decreto? El principal cambio es que incluyó el concepto núcleo del negocio, estableciendo que no está permitida la tercerización de actividades que forman parte del núcleo del negocio de la empresa principal. Este concepto de núcleo del negocio se define como la actividad que forma parte de la actividad principal a la empresa,
pero por sus particulares características no corresponde a las actividades especializadas u obras que pueden ser objeto de tercerización con desplazamiento. ¿Y cómo nosotros vamos a identificar el núcleo del negocio? Para identificar el núcleo del negocio se debe de observar el objeto social de la empresa, lo que identifica a la empresa frente a sus clientes, el elemento diferenciador de la empresa dentro del mercado, la actividad que genera un valor añadido o agregado, o la actividad que le genera mayores ingresos. Siguiente, por favor. Entonces se preguntarán qué tipo de tercerización está permitida. La tercerización que está permitida es la tercerización de actividades u obras especializadas con desplazamiento esporádico de personal y sin desplazamiento de personal. También está permitida la tercerización de actividades especializadas u obras con desplazamiento continuo de personal y cuando dichas actividades formen parte del núcleo del negocio de las empresas. Disculpen, cuando dichas actividades no formen parte del núcleo del negocio de la empresa principal. Siguiente, por favor. Algo muy importante a tener en cuenta es conocer en qué supuestos se desnaturaliza la tercerización. Se desnaturaliza la tercerización cuando el desplazamiento de trabajadores no tenga por objeto el desarrollo de actividades principales o se realice para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. Hay que tener en cuenta que el concepto actividad principal y el concepto núcleo del negocio son conceptos completamente diferentes. El primero se refiere a las actividades que son internas de la compañía, que son necesarias para todo el proceso productivo y su no ejecución afectaría al desarrollo o interrumpiría el funcionamiento normal de la empresa. En cambio, el segundo, tal como lo hemos comentado, se refiere al objeto de la empresa, a lo que la diferencia en el mercado, a lo que le genera un mayor ingreso, ¿no? Por ejemplo, podemos tener a una empresa X que brinda servicios legales. Tiene como objeto brindar servicios legales. Esta empresa puede tercerizar actividades como el manejo de su planilla o el manejo de su contabilidad, pero lo que sí no puede tercerizar son las actividades o servicios legales que brinda, porque son parte del núcleo del negocio. Otro supuesto en el que se da la desnaturalización de la tercerización es en caso se identifique la ausencia de la autonomía empresarial de la empresa tercerizadora. También se da la desnaturalización cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo subordinación de la empresa principal. Y por último, se da la desnaturalización en caso se continúe con la prestación de servicios luego de 30 días calendario de cancelado el registro de empresas tercerizadoras. Es por eso que es importante que todo contrato de tercerización tenga bien determinado qué servicios se van a ejecutar, también quién va a brindar los materiales o maquinaria necesaria para la ejecución de estos servicios para que no se dé esta desnaturalización y no se perjudique tanto a la empresa principal y a la empresa tercerizadora. Siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias se dan en caso se tercericen servicios que son parte del núcleo del negocio? En el caso de la empresa principal, esta debería ingresar a planilla a los trabajadores desplazados y abonar el reintegro de los beneficios sociales. En el caso de la empresa tercerizadora, se da la cancelación de su inscripción en el registro de empresas tercerizadoras por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, las infracciones y multas relacionadas a la nueva regulación de la tercerización laboral son las siguientes. En el caso de infracciones graves, tenemos el incumplimiento respecto del contenido que debe ser incluido en los contratos de trabajo de los trabajadores de la empresa tercerizadora. El decreto que hemos mencionado ha establecido como una obligación que se incluya en todos los contratos de los trabajadores que van a ser desplazados en la unidad productiva o el ámbito de la empresa principal, donde el trabajador va a ser desplazado. Es decir, todos los contratos de las empresas tercerizadoras deben contener el objeto social de la empresa a la que se le va a brindar los servicios, ¿no? Y también como otra infracción tenemos el incumplimiento respecto a la obligación de informar por parte de la empresa tercerizadora o la empresa principal según corresponda.
Este deber de informar es respecto a la identidad de la empresa que contratarán o a la que brindarán servicios, y la identidad de los trabajadores que van a ser desplazados, así como los servicios que se van a ejecutar. La multa aplicable oscila entre los 7.222 soles hasta los 120.152 soles, dependiendo del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores afectados. Siguiente, por favor. Como infracciones muy graves, tenemos a usar la figura de la tercerización laboral para desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio, usar también esta figura para el desarrollo de actividades distintas a las actividades principales, usar esta figura como simple provisión de personal, incumpliendo los requisitos establecidos por ley, y extinguir los contratos de trabajo que hubieran sido desplazados, disculpen, y extinguir los contratos de trabajo de los trabajadores que hubieran sido desplazados para el desarrollo de actividades que forman parte del núcleo del negocio. La multa oscila entre los 12.098 soles a los 241.638 soles, dependiendo del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores afectados. Siguiente, por favor. Es de conocimiento que esta norma está afectando a muchas empresas, y una de las medidas que están adoptando es presentar su denuncia ante Indecopi, solicitando que esta norma se considere como una barrera burocrática y legal. Tenemos un pronunciamiento relevante, que es la resolución número 0179/2022, en el que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió en primera instancia una denuncia presentada por COSAPI, y le otorgó una medida cautelar ordenando al Ministerio de Trabajo y a la SUNAFIL que no se le apliquen las medidas establecidas relacionadas a tercerización laboral por el Decreto Supremo 001/2022 TR. La Comisión declaró que la prohibición de tercerizar las actividades que forman parte del núcleo del negocio y la exigencia de considerar como desnaturalización de la tercerización la realización de dichas actividades constituyen barreras burocráticas presuntamente ilegales y o carentes de razonabilidad. Si bien esta resolución solo ha admitido a trámite la demanda y aún no hay un pronunciamiento de fondo por el órgano superior de Indecopi, esto implica un avance para que las demás empresas puedan presentar su denuncia ante Indecopi en caso vean afectado el desarrollo de su negocio y su permanencia en el mercado. Es una resolución muy relevante a la fecha. Y eso sería todo respecto a la tercerización laboral. Bueno, muchas gracias, Jocelyn y Gracie, por la presentación del día de hoy. Bueno, procederemos a realizar la primera pregunta. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, solo tienen que alzar la mano y les daremos el espacio para poder responder. La primera pregunta va dirigida a Gracie, que es: ¿qué es lo que se le recomendaría a la empresa para cumplir con la nueva regulación de la tercerización? Sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, bueno, lo que recomendamos a las empresas es que revisen su objeto social para que puedan identificar qué actividades forman parte del núcleo del negocio. Revisen qué actividades son las que tercerizan a la fecha y el contenido de cada contrato de tercerización para que vean que el tenor sea el correcto. Asimismo, también recomendamos que se cuente con informes que justifiquen o sustenten las actividades que son parte del núcleo del negocio, para que en caso haya una fiscalización por parte de SUNAFIL, puedan utilizar estos documentos como un sustento. Y en caso también vean afectado el desarrollo de su actividad principal, vean afectado su permanencia en el mercado, también lo ideal sería que presenten su denuncia ante Indecopi, así como varias empresas lo están haciendo a la fecha, ¿no? Esa sería mi recomendación. Perfecto, Gracie, muchísimas gracias. La segunda pregunta va dirigida a Jocelyn. Y la pregunta es: ¿el teletrabajo es lo mismo que el trabajo remoto? Hola, Stephanie, ¿qué tal? Muchas gracias por la pregunta. No, el teletrabajo no es lo mismo que
trabajo remoto. Lo que hemos expuesto hace unos minutos ha sido sobre la normativa de teletrabajo, que es muy distinta al trabajo remoto. El trabajo remoto está vigente todavía hasta el 31 de diciembre de 2022, mientras que el teletrabajo recién es una norma vigente. Ha comenzado a regir desde el 12 de septiembre de este año. Eso quiere decir que las empresas que aún pueden seguir aplicando el trabajo remoto hasta el 31 de diciembre. Y en el trabajo remoto hay algunas obligaciones de las cuales el empleador no debe de cumplir necesariamente, a menos que lo acuerden las partes. Por ejemplo, en el trabajo remoto, las empresas no están obligadas a compensar económicamente los gastos que incurre el trabajador para que realice ese tipo de actividad. Sin embargo, en el teletrabajo ya hemos visto que si el empleador no brinda las herramientas de trabajo o no paga la energía eléctrica o el servicio de internet, puede también pactar con el trabajador que se le realice compensaciones a su favor, o sea, pagos extras como bonos o condiciones de trabajo que compensen el gasto que esta persona está asumiendo de forma directa. Asimismo, en el teletrabajo no solo comprende, no necesariamente le obliga a la empresa, en el trabajo remoto no necesariamente se le obliga a la empresa a facilitar las herramientas de trabajo, mientras que en el teletrabajo sí. La empresa tiene que facilitarle una laptop o un celular al trabajador para que cumpla su actividad, o si no, hacer las compensaciones económicas. En el trabajo remoto la persona puede realizarlo desde cualquier lugar que disponga, puede ser desde su domicilio o algún lugar en el que esté temporalmente acudiendo, y mientras que el teletrabajo de preferencia es en la casa del empleado, de la casa del trabajador, disculpen, y cualquier cambio que haya, el teletrabajador tiene la obligación de comentárselo al empleador con 5 días de anticipación. Esas serían las principales diferencias. Gracias. Genial, Jocelyn. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor, con el siguiente slide. Bueno, estas son nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como RCM Perú en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter, en donde realizamos publicaciones referentes a temas legales, de recursos humanos, auditoría. Me parece que hay una pregunta de Mariela. A ver. Sí, buenos días con todos. Sí, en toda la exposición lo que más quiero preguntar sobre la primera parte a Jocelyn, y estoy un poquito confundida de verdad, estaba apuntando todo lo que estaba exponiendo, pero de todas maneras quiero que me confirme, nosotros entiendo que estamos con el trabajo control remoto, entonces estos pagos de gastos de internet y de luz, ¿eso no entraría dentro de nuestra modalidad para el reconocimiento de esos gastos? Y bueno, y si es que está aplicado, y si aplica en nosotros ese reconocimiento, está afecto a Quinta, ahí no lo logré mucho captar o entender. Eso es lo que quiero que me aclares, el primer punto. Y el segundo punto también, y eso es como un mea culpa para todos, yo sé que en el campo y en la práctica hay unos puntos que mencionaste de, ¿cómo se llama? De que hay que respetar ¿cómo se llama? El horario de trabajo y cuando salimos de vacaciones y todo eso, ¿no? Eso es entendible, ok, lo entiendo bien, no sé si también eso aplica para control remoto, pero la pregunta en sí es, en el campo no se da, ¿ya? En el campo no se da porque a veces de repente cuando salimos de vacaciones siempre hay algo extraordinario. Entonces, ¿yo por qué digo un mea culpa? O sea, hay maneras, de verdad, eso sí lo digo, hay maneras, de repente, si uno es jefe, uno es líder o uno es encargado, de decirlo, ¿no? O sea, si yo veo que mi personal está de vacaciones, está en descanso, o ya no está en una hora de trabajo, o sea, yo creo que hay maneras de decirles, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Me podrías apoyar? Hay muchas maneras de decirlo, de verdad. Entonces, eso es lo que, de lo que has expuesto, entonces, no se cumple al 100%, o sea, es un poco difícil por los extraordinarios que a veces pasa, ¿no? Depende del cliente, quiere tal información, y de repente justo el que sabe más o el que tiene mayor conocimiento es el que justo sale de vacaciones. Entonces yo creo que si uno quiere un apoyo de esa persona, hay maneras o hay estrategias para decirlo, ¿no? Entonces, no. Eso es lo que yo, justamente son dos partes, siempre lo he querido consultar, y más que todo me voy a esas dos. No sé si me puedes apoyar en esa parte, Jocelyn.
Hola Mariela, muchas gracias por tu pregunta. Respecto a la primera parte en la que indicaba sobre las herramientas de trabajo en la modalidad de trabajo remoto, está relacionado con la respuesta que hemos dado anteriormente. El trabajo remoto es una modalidad distinta al teletrabajo, que es lo que se ha concentrado toda la exposición. El teletrabajo es una modalidad que ha sido implementada a raíz de la pandemia, entonces que se caracteriza también de cierta manera en que se ejecuta a través de plataformas digitales. Lo que nosotros estamos haciendo a la fecha es un trabajo remoto. Nosotros nos encargamos de brindar servicios a través de una computadora desde el lugar en que el trabajador lo determine, puede ser nuestra casa u otro lugar de aislamiento domiciliario. Entonces, en el trabajo remoto hay algunas particularidades que no necesariamente coinciden con el trabajo. Si bien son parecidas en cuanto al modo de la prestación, ambas se realizan a través de alguna plataforma digital. El trabajador lo realiza desde su casa o cualquier lugar que determine. Sin embargo, en el trabajo remoto no existe la obligación de parte de la empresa de compensar o hacer estos pagos adicionales por el consumo de la energía eléctrica, o puede ser por el internet o las herramientas de trabajo, puede ser una laptop o un celular, que el trabajador proporcione para el desempeño de su función. Sin embargo, esa situación es distinta a lo que ocurre en el teletrabajo. Ahí sí hay una obligación, sí o sí, que debe de cumplirse, en la cual el empleador tiene que brindar esas herramientas y si no lo hace, hacer pagos adicionales que califican como condición de trabajo. Sin embargo, si bien en el trabajo remoto, que es una modalidad anterior y distinta al teletrabajo, no hay obligación de parte de la empresa de brindar las herramientas de trabajo o compensarlas, eso sí se puede hacer. Si las partes lo acuerdan, si las partes han establecido mediante un acuerdo consensuado de que la empresa va a asumir estos pagos, es viable, sí puede hacerse y también califica como condición de trabajo. El tema es que hay una diferencia. En el trabajo remoto no hay obligación de parte de la empresa de asumir estos pagos. En el teletrabajo, sí. El teletrabajo todavía no se encuentra plenamente vigente. Como le indiqué inicialmente, esta modalidad recién va a resultar exigible a partir de inicios del siguiente año. Por tanto, las empresas todavía tienen un plazo para adecuarse a este cambio de modalidad, pasar de trabajo remoto a teletrabajo hasta el siguiente año. No sé si me dejé entender esa parte o aún tienes alguna consulta. No, sí, está excelente tu exposición. Está bien, gracias. Y respecto a lo último que nos preguntaba sobre el derecho a la desconexión digital, que se refiere a aquellas situaciones en las cuales el trabajador tiene derecho a descansar más allá de su jornada. Este derecho a la desconexión digital no es algo nuevo, ya se encontraba regulado desde hace algunos meses, en los cuales se indica que las personas tienen derecho a descansar plenamente en su tiempo de vacaciones, en su tiempo de licencias, los días de descanso semanal, o sea, domingos y sábados, así que la jornada solamente es de 5 días, y también todo el tiempo que exceda la jornada de trabajo, o sea, más allá de las 48 horas, también tiene derecho a descansar la persona. Y si trabaja fuera de este plazo, tiene derecho a que se le reconozcan el pago de horas extras o también se le puede dar, acumular sus horas de extras y se le puede dar derecho a que descanse, ¿no? De forma adicional, con días de descanso. Entonces, si bien es cierto, hay empresas que no están cumpliendo con esta obligación, se le está requiriendo a los trabajadores que ejecuten actividades más allá de su jornada. Sin embargo, eso no quiere decir que son exentas de cualquier tipo de aplicación de una multa. SUNAFIL es la entidad encargada y poco a poco está realizando fiscalizaciones en las cuales no solamente se va a encargar de fiscalizar que a los trabajadores se les esté brindando herramientas de trabajo, se les realice las compensaciones económicas o hagan pagos oportunos, o también cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino también va a verificar que a los teletrabajadores o trabajadores remotos se les respete este derecho de desconexión digital. Tan es así que si no se respeta, ya habíamos explicado que hay una multa que se les va a aplicar a la empresa que es muy, muy grande, más o menos oscilaba de 70.000 soles a 120.000 soles aproximadamente, dependiendo de cuántos trabajadores hayan sido afectados. Eso sería todo de mi parte. Gracias. Gracias, Jocelyn, tenemos otra pregunta de Fernando. ¿Te escuchamos, Fernando? Muchas gracias. Gracias, Jocelyn, gracias, Gracie, por la exposición. Muy interesante y realmente muy claro. Sí, solamente para
para referirme a lo que ya has estado comentando con referente a la compensación que se tiene que la empresa estaría obligado a compensar a los trabajadores que hacen el teletrabajo, ¿no? Por los servicios de, por ejemplo, internet o de luz, etcétera, ¿no? Mi pregunta es, ¿el trabajador puede renunciar a ese beneficio? ¿Es renunciable? Y solamente para aclarar algo a Marielita, que acaba de hacer la pregunta cuando preguntó que estas compensaciones, si tienen alguna connotación con referente si pagan algún tributo, lo que sí te pido que me confirmes, como bien lo habías comentado en tu exposición, es como una condición de trabajo. En ese sentido, como condición de trabajo, no estaría afecto a algún tributo, un tributo laboral, ¿no? Entonces, esas serían las dos consultas, por favor. Hola Fernando, sí, respondiendo a tu pregunta. Respecto a si califica o no como condición de trabajo el hecho de asignar herramientas de trabajo o si no hacer pagos adicionales al trabajador por esos conceptos, en el trabajo remoto no hay obligación de parte del empleador de hacer estos pagos. Sin embargo, sí puede realizarlo si hay un acuerdo entre las partes, con el trabajador y de parte de la empresa. Y si se otorga, también califica como condición de trabajo y con todas las consecuencias jurídicas, ¿no? No está afecto a quinta por ser condición de trabajo y no va a ser computable para la determinación de los beneficios sociales. Ahora bien, en cuanto a lo primero que consultaba, si el trabajador puede renunciar o no a percibir estos conceptos, en el trabajo remoto, como no es obligación, el trabajador puede renunciar. No hay obligación de parte de la empresa de hacer estos pagos. O sea que el trabajador puede decir, no me pagues y no hay problema. En este caso sí es viable. Sin embargo, en el teletrabajo es obligación de la empresa de otorgar esas herramientas o efectuar estos pagos. Si no lo hace, estaría incumpliendo una de sus obligaciones y también sería sancionado. Esta infracción de no proporcionar o no realizar estos pagos o no efectuar los pagos de forma oportuna se considera una infracción grave. Entonces, en este tipo de supuesto de teletrabajo, el teletrabajador no puede renunciar a percibir esos conceptos que por ley le corresponden. No sé si me dejé entender o algo más Sí. te No, surge. no, sí, muy claro, pero ni por escrito puedes renunciar a ese beneficio. No, lo que pasa es que los derechos laborales reconocidos por las normas de forma expresa no son renunciables. Hay renunciabilidad de derechos. Si hay una norma en la cual te dices tienes que recibir este pago y ya te lo está indicando, tu trabajador no puedes renunciar. Solamente el trabajador puede renunciar a aquellos pagos, por ejemplo, que no estén regulados expresamente en una norma. Algún bono, por ejemplo, que no tenga alguna regulación en una norma específica que le diga al trabajador le corresponde, ahí sí puede renunciar. Pero si ya la norma te está indicando sí o sí, el empleador se encuentra obligado a hacer esa compensación, no es viable la renuncia, no es válida. Ok, listo, Jocelyn, muchas gracias por la aclaración. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, entonces, continuando, como les decíamos, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como RCM Perú, en Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter. Y recuerden que en RCM Perú brindamos los servicios de auditoría, consultoría, impuestos, outsourcing, servicios por industria. Y los servicios de Tax and Legal son auditoría laboral, asesoría societaria, asesoría tributaria, precios de transferencia y asesoría aduanera. Si desean información sobre estos servicios, nos pueden escribir a comercial@rcmperú. Bueno, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy y nos vemos en un próximo jueves de webinar.